Muy bien, hoy arrancamos con el trabajo práctico número 14. Ya nos aproximamos al final de la cursada, al final de nuestras clases de trabajos prácticos. Nos queda ver este trabajo práctico, el número 14 y el número 15. En este práctico vamos a continuar viendo el tema que arrancamos la clase anterior, que es la aplicación de ecuaciones de estado, ¿sí?, en los gases reales. Bien. Bueno, habíamos visto por un lado que teníamos estas ecuaciones adicionales. La ecuación más simple que se usa para el caso del gas ideal es la que ustedes ya conocen, P por B igual a nRT, pero además de esas existen otras ecuaciones denominadas ecuaciones de estado, que por un lado pueden ser las ecuaciones cúbicas o las ecuaciones viriales, ¿sí? Las ecuaciones cúbicas teníamos, entre otras, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwong, ¿sí? Y en las ecuaciones viriales teníamos aquellas que tenían como variables la presión o el volumen y sus distintos términos, digamos, ¿no?, con sus coeficientes viriales correspondientes. Bueno, en este práctico vamos a continuar haciendo uso de aplicación de esas ecuaciones en distintas situaciones que vamos a plantear. Hemos visto también una forma alternativa de poder resolver una ecuación cúbica, por ejemplo, la de Van der Waals o la de Redlich-Kwong, hacerla en Excel, ¿bien? De modo tal de facilitar por un lado la resolución y por otro lado poder tener mayor nivel de precisión. Bueno, vamos a plantear ahora en este práctico el problema número 1. Que lo tienen acá, que dice: un gasoducto de 10 pulgadas de diámetro transporta metano a razón de 70 libras por segundo. La presión es de 204.12 atmósferas, la temperatura es de 65 grados centígrados. Calcular la densidad del gas a la entrada y su velocidad inicial. Para calcular eso nos pide el problema que lo hagamos de 4 formas diferentes. Primero, utilizando la ecuación de gases ideales, luego Van der Waals, luego Redlich-Kwong y finalmente mediante el uso del factor de compresibilidad, ¿sí?, que lo podemos encontrar en distintas tablas y demás en los distintos libros de termodinámica. Van a encontrar distintas tablas de factores de compresibilidad. Bueno, con lo cual el planteo es similar a lo que ya habíamos hecho en la clase anterior, ¿sí?, que es utilizar, bien, para los primeros casos las ecuaciones. Gas ideal, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que calcular? A ver, vamos a lo que tenemos que determinar. A partir de la ecuación de estado, ¿qué vamos a calcular con la ecuación de estado? ¿Qué variable vamos a determinar mediante el uso de las ecuaciones de estado? Presión, volumen, temperatura. Claro, y en este caso, ¿qué es lo que vamos a determinar para este problema? El volumen. Ajá. ¿Algo más? ¿Simplemente el volumen? ¿O alguna aclaración más sobre el volumen? Volumen específico. Correcto, el volumen específico, ¿sí? Porque, ¿qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide calcular el problema? La densidad y la velocidad inicial. Correcto, y para calcular la densidad, La inversa del volumen específico. muy bien. Por lo tanto, mediante la herramienta de la ecuación de estado vamos a calcular el volumen específico. ¿Qué datos tenemos para calcular ese volumen específico? Presión y temperatura.
La presión y la temperatura. ¿Bien? Bueno, entonces, mediante el uso de las ecuaciones de estado, ¿sí?, que son las distintas que tenemos acá, con el uso de estas ecuaciones vamos a determinar a partir de la presión y la temperatura, que son datos, el volumen específico. Y con el volumen específico, el valor de la densidad. ¿Bien? ¿Y la velocidad inicial, cómo la vamos a calcular? A partir del caudal. Ajá, bien. ¿Solamente a partir del caudal? Y también con la densidad. Y con la densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al caudal lo tenemos ¿en qué unidades? Libras sobre segundo. Es decir, en masa por unidad de tiempo, ¿sí? Caudal másico. Correcto, caudal másico. Para calcular la velocidad necesitamos el caudal volumétrico. Bien, por lo tanto vamos a necesitar la densidad. Densidad. ¿Sí? Y para la densidad el volumen específico. Y para el volumen específico una ecuación de estado. Bien. Así, a primeras, sin tener todavía mucho criterio, ¿qué opinan ustedes con respecto al uso de las distintas ecuaciones que tenemos acá? ¿Cuál de las ecuaciones que tenemos acá, y en función de lo que hemos estado viendo ya, qué podrían decir sobre el uso de estas distintas ecuaciones para este caso particular? El valor más exacto nos lo puede dar Redlich-Kwon, Ajá, ¿por qué? porque se trabaja una presión muy elevada para usar el gas ideal y Redlich-Kwon se suele usar más para gases, creo que era así. Está bien, a ver, todavía ustedes Claro, no tienen... aparte no nos criterio. dicen que es un gas ideal. Bien, no dice que es un gas ideal, pero como dijo el compañero, si bien todavía ustedes no tienen formado un criterio y es la idea que lo hagan, y además de esto en su ejercicio profesional futuro lo van a hacer mucho más todavía, según el área en la que trabajen o a la que se dediquen, pero acá estamos viendo que tenemos un valor de presión relativamente elevado, relativamente con respecto a la atmosférica, ¿sí? Una presión de 204 atmósferas, ¿bien? La temperatura, si bien es un tanto más elevada también que la atmosférica, pero bueno, por ahí son algunas cosas que uno puede llegar a mirar, y por ahí, por lo menos, tal vez no poder responder con precisión si Van der Waals o Redlich-Kwon, cuál de esas dos va a ser la mejor, pero tal vez para decir, con estas condiciones no me animo a usar gas ideal, por lo menos eso, ¿sí? Tal vez si la presión fuese mucho más baja, tal vez los valores sean distintos, digamos, ¿no? Pero en condiciones que ya son más específicas, uno puede empezar a ir tomando un cierto criterio sobre qué tipo de ecuación va a llegar a utilizar. Y el criterio que mencionó el compañero es correcto. Ahora lo que vamos a hacer es verificar justamente eso, ¿sí? El cálculo ya particular de cada una de las ecuaciones nos va a dar la respuesta de si hay mucha desviación con respecto al cálculo que uno hace con gas ideal o no tanto. ¿Bien? Y justamente el criterio se va a formar a raíz de eso. Entonces, cuando ustedes tengan una duda de una determinada condición, la única forma de saber, al menos hasta ahora, de lo que ustedes conocen, la única forma de saber si la desviación es grande o no con respecto a la consideración de si es un gas ideal o no, es calcularlo. ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, asumo que es un gas ideal, calculo el volumen específico. Tomo Redlich-Kwon y calculo el volumen específico. Y a ver si realmente hay mucha diferencia. Y acá introducimos una nueva forma de evaluación que yo les diría que es la más precisa, si se quiere, que es el factor de compresibilidad. Entonces, ese valor del factor de compresibilidad, que ya está en función de valores tabulados, todavía nos va a dar un mayor nivel de certeza a la hora de hacer comparaciones. Bien, entonces, ese criterio se va a ir formando en la medida que ustedes puedan ir haciendo este tipo de cálculos
y estas comparaciones. Y al final comparar, bueno, cuál tiene mayor desviación, si hay mucha desviación o no con respecto al ideal, y eso les va a decir, bueno, si la decisión que inicialmente pensaron estaba bien. Bueno, vamos a mirar un poco los números de lo que obtenemos con esto en la tabla Excel que yo les voy a compartir, la modalidad de cálculo ahora ya no la vamos a plantear, pero sí vamos a mirar ya directamente los resultados. El cálculo es lo mismo que planteamos la clase pasada, ¿sí? En este caso también lo he manejado. ¿Ven la planilla, no? Sí, profe. Sí. De la misma forma que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Usando la herramienta Solver. Bueno, de esa misma forma, en este caso, se puede resolver para Van der Waals y para Redlich-Kwon. Pero repasemos un poquito. ¿Qué necesitábamos antes que nada para empezar a resolver una ecuación de Van der Waals? El valor de las constantes. Ahí ven. Ajá, y para obtener los valores de las constantes, ¿qué necesito? Los datos del punto crítico, la presión y la Correcto. temperatura. La presión crítica y la temperatura crítica. Bien, con esos valores calculo los valores de A y B. Bien, entonces, sabemos que es metano, por empezar. Sabiendo que es metano, podemos ir a una tabla, buscar los valores de punto crítico, presión crítica, temperatura crítica. Conociendo esos valores, podemos calcular A y B para Van der Waals. ¿Ok? Lo mismo para Redlich-Kwon. Conociendo los valores de la condición crítica, calcularemos los valores de A y B para Redlich-Kwon y a partir de ahí vamos a resolver. Bueno, vamos a ver qué dio con cada uno de los casos. Acá tenemos el caso de gas ideal, ¿sí? El cálculo del volumen específico para gas ideal es simplemente, ¿sí?, la relación entre la presión y la temperatura y la constante de los gases, ¿sí? Bien, en este caso me queda RT sobre P. Bien, y nos da un valor de volumen específico de 0.13 litros por mol. Bien, 0.13 litros por mol con gas ideal. Obviamente después yo les pido a ustedes que verifiquen estos cálculos, ¿sí? Acuérdense de trabajar correctamente con las unidades, para no tener problemas con el tema de las unidades, sobre todo el tema de la temperatura y demás. Bueno, fíjense que para Van der Waals, que tenemos acá el cálculo, en este cuadro, el volumen específico da 0,11, 0,1189, ¿sí? Hay una diferencia entre gas ideal Van der Waals y Redlich-Kwon, el cálculo da 0,12. Bien, 0,1235, bueno, según el nivel de precisión que uno quiera llegar. De nuevo, la metodología de resolución para este caso fue hacer una función de la ecuación de Van der Waals y de Redlich-Kwon igualada a 0, y a partir de ahí, mediante la herramienta Solver, pedirle que ajuste ese valor de esa ecuación cambiando el valor del volumen específico en cada caso. Y ahí obtenemos esos valores, ¿sí? ¿Hay diferencia? No es que no la hay una diferencia. Puede ser significativa o no según lo que yo quiera evaluar, pero fíjense que la ecuación de Van der Waals se aleja más todavía el valor de la del gas ideal, y la de Redlich-Kwon no se aleja tanto. Eso puede darse, digamos. El hecho de que la ecuación de Van der Waals no sea la mejor para utilizar es porque a veces no se va a alejar lo suficiente del comportamiento ideal, o a veces porque se va a alejar demasiado del comportamiento ideal. Desde esos dos puntos de vista, la ecuación de Van der Waals a veces puede fallar, ¿sí? Cosa que no siempre sucede
con la ecuación de Redlich-Kwong. Fíjense este último cuadro que yo les muestro acá, en donde simplemente tomo una porción de una tabla generalizada. ¿Sí? Este cuadrito que ustedes ven acá, que voy a hacer acá un pequeño zoom para enfocar en él, es una tabla generalizada de valores de Z, es decir, de valores de factores de compresibilidad. Ustedes en los libros van a encontrar tablas, ¿sí?, de valores de factores de compresibilidad. Y esas tablas de valores de compresibilidad están en función de algo que ustedes también ya han visto en la teoría, que se llaman los parámetros reducidos. ¿Sí? ¿Qué son los parámetros reducidos? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran los parámetros reducidos? Estaba la presión y la temperatura reducida. Bien, ¿y cómo los determinamos? La temperatura dividida la temperatura del punto crítico. Correcto, la temperatura de trabajo, la temperatura que estoy analizando, sobre la temperatura del punto crítico. Y para la presión, de la misma forma, ¿sí? La presión de trabajo sobre la presión del punto crítico. Bueno, entonces, sí. Es cuán lejos está de esos puntos, ¿no? Justamente el parámetro reducido me da una idea rápida de la cercanía o no del punto que yo estoy trabajando con respecto al punto crítico. Es cuán cerca o cuán lejos estoy del punto crítico. Eso es lo que me da esa relación, ¿sí? Esos parámetros reducidos. ¿Bien? Si yo tengo esos valores de parámetros reducidos valen igual a 1, significa que estoy en el punto crítico, ¿sí? En la medida que esos parámetros sean más parecidos a 1 es porque más cerca estoy del punto crítico. En la medida que me alejo más de esos, que esos números se alejan de 1 es porque me alejo del punto crítico. ¿Bien? Bueno, estas tablas generalizadas se encuentran en función justamente de los parámetros reducidos. Entonces, sabemos que estamos hablando de metano, sabemos sus valores de la condición crítica, la presión crítica, la temperatura crítica, conocemos el punto de trabajo, podemos entonces calcular la presión reducida y la temperatura reducida. Son estos valores que están acá, ¿sí? Resulta que la presión reducida nos da un valor de 4.46 y la temperatura reducida un valor de 1.77. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Imaginemos que esta es una porción de la tabla. Obviamente en una tabla no vamos a tener todos los valores de temperaturas reducidas y de presión reducida. En una tabla vamos a encontrar algo así como la que les muestro yo acá. En las filas, por ejemplo, valores en las columnas, mejor dicho, de presión reducida, ¿sí? Y por ejemplo vamos a encontrar valores de presión reducida de 4, y el siguiente valor, ¿sí?, que vamos a encontrar son valores de presiones reducidas de 6. Bien. Y en las filas vamos a tener las temperaturas reducidas en la tabla. Y podemos encontrar valores de temperaturas reducidas de 1.7 y valores de temperaturas reducidas de 1.8. Pero resulta que el valor que yo quiero está en una presión reducida de 4.4, es decir, entre 4 y 6, y una temperatura reducida de 1.77, es decir, entre 1.7 y 1.8. ¿Bien? Bueno, una de las formas de decir, bueno, cuál es el valor de Z para las condiciones que yo estoy buscando es hacer una interpolación entre los distintos puntos, ¿sí?
Es decir, una interpolación entre los dos valores de temperatura, bien, correspondientes a la presión de 4, por ejemplo, y después una interpolación de los dos valores de temperatura correspondientes a la presión reducida de 6, y entonces ahí obtendría dos valores de Z correspondientes a la temperatura reducida de 1.77. Bien, y ahora sí, con esos dos valores de presiones, de valores de Z a 1.77, puedo interpolar entre los valores de presión, entre el valor de presión de 4, de presión reducida, y el valor de presión reducida de 6. Bien, y a partir de ahí obtener un valor, obviamente va a ser aproximado porque estoy utilizando una tabla que no tiene todos los datos, y obviamente nunca vamos a conseguir una tabla con un nivel de precisión en el cual yo pueda encontrar exactamente el punto de presión reducida y temperatura reducida que busco, pero sí puedo utilizar esa herramienta de la interpolación. Entonces, a partir de eso, para este caso, el valor de Z que obtenemos, es decir, el valor del factor de compresibilidad es de 0,9133. Bien. Bueno, una vez que tenemos el valor de Z, de 0,9133, ya puedo directamente calcular el volumen específico, ¿sí? Sabiendo que Z, es decir, el factor de compresibilidad, es igual a P por B sobre RT. Bien, entonces simplemente de ahí me queda despejar el valor del volumen específico. ¿Sí? Esto es un ejemplo, yo les muestro simplemente para el caso que tengan que utilizar una tabla generalizada. Después ustedes fíjense en los libros, en distintos libros van a encontrar distintos tipos de tabla de factores de compresibilidad. Así como hay tablas, también pueden encontrar gráficos, ¿bien?, de factores de compresibilidad, que también están en función de la temperatura reducida y de la presión reducida. Bueno, en el gráfico, de la misma forma, ¿sí? Tratan de aproximar o de buscar el valor más cercano que puedan leer de la temperatura reducida y de la presión reducida con la que estén trabajando. Y a partir de ahí, leer un valor de factor de compresibilidad. Con ese valor de factor de compresibilidad, calcular el volumen específico. Si hacemos el cálculo de volumen específico con este valor que nos dio de 0,9133, que está acá el cálculo, fíjense que toma el valor de Z, nos da de 0,1240. Y es más parecido ese valor a la ecuación, al valor que nos había dado la ecuación de Redlich-Kwon. ¿Sí? La ecuación de Redlich-Kwon nos había dado 0,1235. Te está dando 0,1240. Así que podemos decir de esta forma que Redlich-Kwon se aproximaría mejor que Van der Waals y mucho mejor, por supuesto, que si hubiésemos considerado que el gas tiene un comportamiento ideal. Bien. Bueno, una vez calculados los volúmenes específicos, para calcular la densidad lo único que hacemos es la inversa. ¿Sí? Y si lo quieren tener al valor de la densidad en unidades no de mol, sino de masa en kilos, bueno, utilizan el peso molecular, ¿sí?, para hacer la conversión, simplemente. ¿Bien? Y a partir de ahí calcula la densidad. Bueno, ¿se entiende? ¿Se va entendiendo cómo trabajar este tipo de problemas? Sí, profe. Profe, Bueno. entonces el resultado que siempre va a tener mayor peso es usando el Z. Es una forma, sí, de comprobar. No necesariamente el resultado que va a tener el mayor peso, porque podemos obtener un valor muy similar con una ecuación de estado. ¿Sí? Es decir, que en ese caso ambas tendrían la misma precisión, si se quiere, pero es una manera de verificarlo y de comprobarlo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, si volvemos
a nuestra presentación, dijimos que, a ver, acá hay una consulta, dice, ¿cómo hacía para calcular el volumen con el Z? A ver, denme un segundo. A partir de cómo definimos factor de compresibilidad. ¿Sí? Factor de compresibilidad lo definimos como P por B sobre RT. Entonces, conociendo el valor de Z y conociendo el valor de la presión y la temperatura de trabajo, ¿sí? Ahí ya usamos los valores de la presión y temperatura de trabajo. ¿Sí? A ver. Entonces, si yo tengo el valor de Z, Z es igual a P por volumen específico sobre RT, ¿sí? Yo ya conozco todo, salvo el volumen específico, entonces de acá lo despejo. Bien, pero este Z lo evalué en función de los parámetros reducidos, de la presión reducida y de la temperatura reducida. Bien, ya sea de forma gráfica, en un gráfico o en una tabla, como lo hicimos recién. Bien, esto es lo que se llama, y lo que ustedes vieron en la teoría, el teorema de los estados correspondientes. ¿Sí? Que el teorema de los estados correspondientes justamente habla de poder evaluar el factor de compresibilidad en condiciones estandarizadas, digamos, ¿no? Porque acá, de alguna manera, el hecho de hablar de presiones y temperaturas reducidas, nos independizamos un poco del tipo de gas. Si bien yo para conocer la presión reducida y la temperatura reducida necesito saber de qué gas estoy hablando, pero una vez que yo expreso el valor de Z en función de esas condiciones, ya puedo usar esa tabla generalizada para distintos tipos de gases. ¿Sí? Es decir, una tabla generalizada que está en términos de presión reducida y temperatura reducida, yo ya la puedo usar con cualquier tipo de gas. ¿Bien? Es decir, que hay una cierta correlación de los distintos gases en función de su comportamiento cuando lo evaluamos desde el punto de vista de las condiciones reducidas. Dicho de otra forma, los gases pueden llegar a comportarse más o menos de la misma manera, en cuanto a idealidad o no idealidad, si es que están alejados desde su punto crítico en la misma magnitud. Bien, distintos tipos de gases, gases diferentes, que puedan llegar a tener un comportamiento similar cuando están alejados de su punto crítico en forma relativa, de manera similar, ¿bien? En la medida que su alejamiento del punto crítico sea proporcional, digamos, ¿no? Van a tener un comportamiento similar. Obviamente que el teorema de los estados correspondientes, a medida que avanzó el estudio, se detectó que no siempre se cumple, que no siempre todos los gases en la misma condición crítica, en la misma condición reducida van a tener exactamente el mismo comportamiento. Entonces, en esos casos, lo que se suele hacer es se agrega un nuevo parámetro de análisis. Además de la presión reducida, además de la temperatura reducida, se buscó un tercer parámetro, como por ejemplo el factor acéntrico, para alcanzar mayor nivel de precisión en la evaluación de Z. Bien, esto ustedes lo han visto en la teoría, como el teorema de los estados correspondientes. Yo acá estoy haciendo un repaso de eso. Bien, pero esto sería un poco la aplicación. Por ahora, nosotros nos hemos enfocado solo en calcularlo a partir de la presión reducida y la temperatura reducida. Pero es bueno que sepan que en algunos casos, en donde se busca un mayor nivel de precisión, a veces es necesario un tercer componente para la evaluación del Z. ¿Bien? Bueno. Entonces, nos queda calcular la velocidad inicial, ¿sí? Que para ello dijimos que, por un lado, vamos a necesitar transformar, porque yo tengo el caudal másico, ¿bien? Entonces yo de alguna forma tengo que expresar, tener o conocer el caudal volumétrico primero para calcular la velocidad. Entonces, ese volumen específico que yo calculé
con cualquiera de estas ecuaciones, con cualquiera de estas formas, me dio un volumen molar, ¿sí? Un volumen específico molar, es decir, litros por mol. Bien, entonces, con el peso molecular, yo voy a convertir eso en un volumen específico másico, ¿sí? Litros por kilo o litros por gramo o lo que sea. Y por lo tanto, la densidad también la voy a obtener en términos de kilos por litro o gramos por litro, ¿sí? Bueno, con ese valor de densidad y con el valor del caudal que me está dando el problema como dato, que son los 70 libras por segundo, vamos a poder calcular el caudal volumétrico, ¿sí? Yo acá le voy a agregar simplemente para que sepamos, para que lo identifiquemos bien como ya lo hemos hecho, acá estamos manejando valores de caudales, ¿sí? El mismo manejo que cuando trabajo con cantidades, ¿bien? Entonces, con el valor del caudal volumétrico, ahora sí podemos calcular finalmente lo que nos pide la densidad, la velocidad. ¿Bien? Y para la velocidad necesitamos el área, que el área es bueno, no es un dato, pero tenemos la información para calcularlo, ¿sí? Que nos dice que el gasoducto tiene 10 pulgadas de diámetro. ¿Bien? Entonces, con el área, a partir del diámetro del gasoducto, calculamos de acá, despejamos la velocidad. Y ya tenemos los dos valores que nos pide el problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo, que es el problema 2. Dice, el metano envasado en cilindros de alta presión se utiliza como combustible de emergencia para suplir una demanda de 100.000 BTU hora. Si el metano produce 175.000 BTU libra-mol en la combustión, el volumen de los cilindros es de 2 pie cúbicos, la presión de 3.000 psia y la temperatura de 70 Fahrenheit. ¿Cuántos cilindros son necesarios para abastecer la planta de generación de energía durante 48 horas? Es decir, tengo que calcular qué cantidad de cilindros de metano, yo sé que el gas que tienen los cilindros es metano, qué cantidad de cilindros necesito para abastecer esta planta durante 48 horas y sabiendo que la planta esta de energía tiene una demanda de 100.000 BTU hora. A ver, ¿cómo se les ocurre que podemos llegar a plantear este problema? ¿Por dónde podemos empezar? Ahí yo les muestro el cilindro y las particularidades de cada cilindro, ¿sí? Cada cilindro tiene un volumen que yo simbolicé como BC, que es el volumen del cilindro, ¿sí? El volumen total del cilindro, que es 2 pie cúbicos. La presión del gas que está almacenado ahí es 3.000 psia y la temperatura son 70 Fahrenheit. ¿Qué podríamos calcular a partir de eso? ¿Alguna idea?
¿Puede ser el número de moles, profe? Bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer para calcular el número de moles? Podemos tomar que es un gas ideal y la ecuación de P por B igual a nRT, despejar el número de moles. Ah, ¿y si no es un gas ideal? ¿Será un gas ideal? Podría ser. Una podría ser asumir que es un gas ideal. Pero ¿y qué tal si no es un gas ideal? $3000 psia son 204 atmósferas. Sí. Si 3000 psia son 204 atmósferas y estamos hablando de metano, en función de lo que vimos del problema anterior, ¿qué podemos concluir? Que no es un gas ideal. Ujú. Y entonces, pero está bien, está bien el enfoque, tengo que poder calcular el número de moles. ¿Cómo lo hago entonces si no es un gas ideal? Los demás, ¿están viendo el partido de Boca? Parece que no arrancó todavía. ¿Qué vamos a usar entonces para calcular el número de moles? ¿Qué podemos calcular a partir de estas dos cosas? El volumen del gas. ¿Qué volumen? De nuevo. El volumen específico. Bien. Vuelvo a preguntar esto porque decir simplemente el volumen no es completo de alguna manera, ¿sí? La ecuación de estado me permite, con los valores de presión y de temperatura solamente, me permite calcular el volumen específico, ¿sí? Porque el volumen del cilindro, ese valor no depende de la ecuación de estado, es el volumen que tiene el cilindro. Bien, ahora lo que va a cambiar en función de las condiciones, tanto de la presión y la temperatura, es el volumen específico. En la medida que yo cambie esas condiciones, es decir, si yo tuviese el gas almacenado a mayor presión y el volumen específico será otro. Y si cambio las condiciones de temperatura y el volumen específico va a ser otro, ¿sí? Entonces, en función de estas condiciones, yo voy a calcular, ¿sí?, el volumen específico. Y para ello voy a usar una ecuación de estado. Sabiendo que ya no puedo considerar que es un gas ideal, entonces, bueno, vamos a usar una ecuación de estado. Y con esa ecuación de estado vamos a calcular el valor del volumen específico, ¿sí? Bien. ¿Y ahora qué hago? Ya supongamos que ya calculamos de la misma forma que lo hicimos en el problema anterior, ya no lo vamos a volver a hacer para este, pero ya tengo el valor del volumen específico.
¿Y ahora cómo sigo? ¿Cómo determino entonces el número de moles que tiene de metano el gas, el cilindro? ¿Cómo calculo el número de moles a partir ya de los nuevos datos que tenemos? Podemos usar Van der Waals, dice acá. Bueno, sí, podría ser una opción, pero bueno, tal vez con Redlich-Kwong nos aproximemos mejor, ¿no? En función de lo que vimos anteriormente. Bueno, ¿y cómo calculamos el número de moles? Tengo volumen específico y tengo volumen total. ¿Cómo los calculo? Divido el volumen total sobre el volumen específico. Está costando mucho esto, ¿eh? Me llama un poco la atención. A ver, no sé si realmente está costando o están en otra, o al menos no todos, pero algunos. Pero estas cosas del manejo de número de moles tiene que ser más fluido, ¿sí? Entonces tiene que haber un poco más de manejo de estas cuestiones que no son propias ya de termodinámica, sino de materias como química, digamos, ¿no? Pero sí, yo tengo el volumen total, ¿bien? De un tanque o de un recipiente o de lo que fuere, y tengo el volumen específico, es decir, qué volumen ocupa cada mol. Entonces, el volumen total, el número de moles total va a ser la relación, ¿sí? El volumen total sobre el volumen específico. O si quieren, hacen un análisis de dimensiones. Yo tengo dimensiones de volumen en uno y en el otro tengo dimensiones de volumen por unidad de mol. Estoy buscando obtener el número de moles, ¿sí? Entonces, a partir de ahí también puede surgir. Entonces, el número de moles que tengo, el número de moles de metano que tengo almacenados en el cilindro va a ser el volumen total del cilindro, los 2 pies cúbicos, dividido el volumen específico que calculé mediante la ecuación de estado. Ok, hasta ahí tengo cuántos moles de gas tiene un cilindro. Pero ahora lo que yo necesito saber es cuántos cilindros son necesarios para abastecer la planta de generación de energía. ¿Qué más podría ser? ¿Qué otro dato conozco? Fíjense que además el problema me da un par de datos más, pero uno de ellos es el poder calorífico. ¿Se acuerdan del poder calorífico de un combustible? En este caso estamos hablando de metano y el problema nos dice que nos dice el metano produce 175.000 BTU por libra mol. Bien, es decir, eso es el poder calorífico. 175.000 BTU por libra mol. ¿Qué podría calcular con ese dato? En función de lo que ya determinamos. El calor que produce un tanque. La energía, que sí, va a ser calor de alguna forma, pero la energía
que yo puedo obtener a partir de un cilindro. Es decir, tengo los números de moles de un cilindro, que lo vamos a calcular, y sé qué cantidad de energía me genera, ¿sí? A partir de la combustión, sí, calor está bien, un mol. Bien, en este caso un mol libra. Bien. Entonces, bueno, puedo calcular la cantidad de energía que me generaría cada cilindro. Y eso lo hago simplemente haciendo el producto del número de moles de cada cilindro por el poder calorífico. Eso me daría la cantidad de energía que genera cada cilindro. Pero todavía no llegué a, a determinar finalmente lo que me pide el problema, ¿no? ¿Cómo seguimos? Y a ver si alguien, además de Gastón, se anima o lo ayuda a Gastón, que hasta ahora viene siendo casi el único participante en la cursada, ¿eh? ¿Cómo seguimos? Ya calculamos qué cantidad de energía genera cada cilindro. Pero ahora necesito saber qué. ¿Qué me conviene calcular ahora? ¿Nada? ¿Ninguna idea? Estoy mirando la lista de participantes que tenemos en la clase hoy. Me queda la duda de si no se comprende lo que estoy preguntando o qué. Digo, en todo caso, si no se comprende, bueno, para ayudar a orientar, pero estoy buscando que por algún lado, digamos, ¿no? Empezar a orientar. Profe, ¿cuántas Sí. horas me representa un cilindro? Esa podría ser una forma. ¿Se puede calcular? Eh, sí, se podría, pero... A ver, yo ya tengo la cantidad de energía
que me genera cada cilindro. ¿Qué me convendría calcular? Y eso no lo puedo dividir por la demanda horaria y ahí obtendría lo que, ¿cuántos cilindros? ¿Por Para hora? obtener la cantidad de cilindros, yo tendría que conocer la cantidad de energía total. ¿Sí? Es decir, cuánta energía, yo ya sé cuánta energía me va a entregar un cilindro. Claro, como el Entonces, enunciado dice, para suplir una demanda de correcto. 100.000 BTU/hora. Bien, esa es la demanda instantánea de la planta. Pero yo, ¿en Sí. cuánto tiempo necesito abastecer la planta? Y me ¿Durante imagino cuánto? que para 48 horas. 48 horas, correcto. Entonces, ¿cuánto va a ser la energía total que yo necesito suministrarle a la Tendría que planta? multiplicar esos 100.000 por 48. Sí. Correcto. Y Y ahí eso me daría la cantidad de energía la total que cantidad total. necesita la planta. Bien, y Sí. entonces, Y eso con lo la divido cantidad de por, energía. Sí, la energía que me entrega una garrafa, un cilindro. correcto. Y hoy obtengo el número de cilindros. ¿Bien? Bueno, muy bien, Aldo. Se puso al hombro la clase, Aldo. ¿O De no? que ya la estoy recursando, o sea, no hay ningún mérito eso. No, sí, es mérito. ¿Por qué no? Es mérito. No le quites Y si valor. seguimos así, nos va a ver la cara para el año también, profe. No, no. Tenete más fe, Aldo. Bueno, a ver, entonces, en función de lo que dijo Aldo, podemos calcular algo que yo simbolizo como energía total, como el producto de la demanda, que son los 100.000 BTU/hora, por el tiempo, que son las 48 horas. ¿Sí? Y eso me da el valor de la energía total que yo necesito abastecer en la planta. Con la energía total que necesito abastecer y con la energía que me entrega cada cilindro, calculamos el número de cilindros, ¿sí? Haciendo simplemente la relación entre los dos valores. Energía total sobre energía por cilindro. Y eso nos va a dar la cantidad de cilindros. Costó mucho, ¿eh? Bueno, no sé si realmente costó mucho o si, de nuevo, a veces me da la sensación de que por un lado puede costar, pero por otro lado que tal vez no hay el nivel suficiente de actividad del lado de ustedes durante la clase. Bien, de nuevo, esto ya lo dije anteriormente. Esta clase para ustedes tiene que ser algo similar a una clase presencial, obviamente salvando las distancias, pero en la medida en que uno está atento al trabajo, intentando resolver por sus propios medios el problema. Bien, porque si no, realmente no se aprovecha el contenido de la clase. Bueno, avancemos con uno más. Después ustedes lo resuelven numéricamente. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí, decime. Nosotros obtenemos el número de moles y después, ¿cómo lo pasamos a libra mol? ¿O Ah, hay un tema, ujú, ujú. Y, a ver. A ver, es buena la pregunta. Uy, no puedo volver. Pero el número de moles que vamos a obtener en la ecuación de estado, ¿en qué unidades está? El número de moles que vamos a obtener a partir del uso de una ecuación de estado. Normalmente, ¿en qué unidades le va a dar? en mol? ¿En mol qué? ¿Es simplemente mol? Pensé que sí, profe, no sabía que era. Es mol gramo. ¿Sí? ¿Y eso de dónde sale?
eso sale del valor de R. El valor de R, de la constante universal de los gases, es ¿qué unidades tiene? Es 0,082. ¿Qué más? Atmósfera litro, Litro atmósferas sobre mol Kelvin. sobre mol gramo Kelvin. ¿Sí? Lo que pasa es que bien. muchas veces el mol gramo no se lo especifica como tal, pero tienen que saber que es mol gramo. Entonces, cuando ustedes van y calculan el volumen específico a partir de una ecuación de estado, ese valor les va a dar en litros por mol gramo. Bien, por lo tanto, cuando calculen el número de moles como lo hicimos, le va a dar mol gramo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? La conversión, ¿sí?, de ese mol gramo a mol libra, o gramo mol a libra mol, es lo mismo, según cómo se exprese. Algunos libros lo expresan mol gramo, otros gramo mol, es lo mismo. Pero ahí sí hay que hacer la conversión. Bien, y la conversión del mol gramo a mol libra es la misma conversión que de gramo a libra. Ahí ya las conversiones son las mismas. Entonces, Bien, profe. ahí tiene que hacer la conversión de unidad para convertirlo, en este caso, a mol libra. Y a partir de ahí, hacer el cálculo. Bien. Es buena la pregunta en el sentido de darse cuenta, ¿no?, que hay esa... que puede surgir esa incompatibilidad de unidades. ¿Bien? Bien, profe. Muchas gracias. Muy bien por la observación. Bueno, el problema 3. Calcular el volumen específico del vapor de agua. Ahora ya tenemos otro fluido, vapor de agua, a 1500 psia y 700 Fahrenheit, usando los siguientes métodos: gases ideales, ecuación de Van der Waals, factor de compresibilidad y comparar con datos de tablas. En este problema dice comparar con datos de tablas porque estamos hablando de vapor de agua. Y el vapor de agua es uno de los fluidos que más estudios tienen y del que más información van a encontrar en cualquier lado, ¿sí? Entonces, de vapor de agua van a encontrar muchísimas tablas con muchísimo nivel de precisión, gráficos. De hecho, vamos a ver en la clase que viene el diagrama de Molière, que no es otra cosa que la información del agua. Entonces, hay mucha más información, con lo cual uno puede encontrar tablas en donde directamente entrar con la presión y la temperatura y leer el volumen específico, directamente. Es decir, conociendo la presión, que la tenemos acá como dato, la temperatura, que también la tenemos como dato, directamente leer en la tabla el valor del volumen específico. Con el vapor de agua y algunas otras sustancias se puede hacer eso. Hay ese nivel de disponibilidad de información. Con otros fluidos no, ¿sí? Y a veces con otros fluidos no con el nivel de precisión que uno busca. Tal vez sí las hay, pero no con el nivel de precisión que uno puede llegar a necesitar, y entonces ahí es necesario recurrir al uso de una ecuación de estado. Pero en el caso del agua hay mucha información y entonces uno puede directamente ir a una tabla y verificar su valor, ¿sí? Bueno, pero de todos modos acá se pide plantear las tres formas, gases, las cuatro en este caso: gases ideales, la ecuación de Van der Waals, el factor de compresibilidad, ¿sí?, lo que hicimos en el primer problema, y además comparar con datos de tablas. Bien, datos de tablas de vapor de agua en todos los libros de termodinámica tienen que encontrar, ¿sí? Eso siempre los tienen, así que de eso van a encontrar, y en distintas condiciones, no solo datos de presión, temperatura, volumen, sino van a encontrar entalpía, valores de energías internas, valores de entropía, todas las variables termodinámicas las van a encontrar en las tablas de vapor de agua. Está súper estudiado el tema en distintos rangos de trabajo, así que ahí no hay ningún inconveniente con poder acceder a esa información. Bueno, el planteo del cálculo del volumen específico con gases ideales es muy sencillo, es simplemente despejar, ¿sí?, el volumen específico, la ecuación de Van der Waals para querer hacer un trabajo similar al que yo estuvimos haciendo,
El factor de compresibilidad, de nuevo, vamos a tener que calcular a partir de una tabla generalizada, obtener el valor de la presión reducida, la temperatura reducida, y a partir de ahí estimar un valor de factor de compresibilidad. Y finalmente, bueno, como pide acá el problema, comparar con alguna tabla. Yo simplemente les voy a mostrar unos números para que después ustedes los verifiquen. ¿Sí? Ahí está la planilla con los datos que nos da el problema, ¿sí? Del vapor de agua. Tenemos la presión, tenemos la temperatura, y el cálculo, fíjense que cuando calculamos el volumen específico con gas, si uno piensa o asume que es un gas ideal, nos da un valor de 0.51 litros por mol. ¿Sí? Gas ideal. Vamos a Van der Waals. Van der Waals, bueno, tenemos que calcular su condición, su valor de A y B. Bien, para ello es necesario conocer los valores de la presión crítica y la temperatura crítica, que están acá. Calculamos los valores de A y B y determinamos el volumen específico con Van der Waals, 0.43. ¿Sí? 0.51 con gas ideal, 0.43 con Van der Waals, y fíjense el valor de una tabla de vapor, bien, con valores bastante aproximados a las condiciones de operación que nos pide el problema. En el problema, si convertimos las 1500 CIA y los 700 Fahrenheit, resultan ser 103 bar y 371 grados centígrados. En una tabla de vapor es posible obtener el volumen de específico a 100 bar, ¿sí? A diferencia de un 3% con respecto a la presión que buscamos, y una temperatura de 360 grados, una diferencia simplemente de 10 grados, y resulta que el valor, ¿sí?, que obtenemos es 0,02. Acá, para tener la comparación real, bien, yo voy a marcar también en la misma unidad, porque en la tabla están en metro cúbico por kilogramo, ¿sí? Entonces, en el caso del gas ideal, hablemos en las mismas unidades, en metro cúbico por kilogramo ya, 0,028, con Van der Waals 0,024, y a partir de una tabla de vapor 0,023. De nuevo, esto ya está convertido en metro cúbico por kilogramo, porque bueno, así es la unidad en la cual se consigue en una determinada tabla. Si ustedes encuentran en otra unidad, acuérdense siempre de hacer la conversión para poder comparar, ¿sí?, entre unidades. De nuevo, Profe, fíjense que sí. es lo mismo que vapor de agua sobrecalentado, porque yo tengo una tabla de eso y también estaba comparando los valores. Sí. Sí. Correcto. No hay inconveniente. No necesariamente vapor de agua saturado, ¿sí? Ya el vapor de agua puede estar en cualquier condición. No necesariamente saturado, digamos. Saturado es que esté sobre la campana de Andrews, ¿se acuerdan cuando la vimos? En ese punto se denomina que el vapor es saturado. Pero por afuera de ese punto y en cualquier otra zona ya es vapor sobrecalentado y puede estar en cualquier condición de presión y de temperatura. ¿Mm? ¿Está bien? No sé quién consultó. Bueno, y ese es el valor que da. Fíjense que hay diferencia con respecto a gas ideal, ¿sí? Gas ideal se aproxima más casi a 0,03, es prácticamente 0,029, ¿sí? El valor de tabla es 0,023. Van der Waals se acerca un poco más, no tiene tanto error como gas ideal, pero todavía hay una pequeña diferencia. Pero con Van der Waals ya uno puede obtener una idea mucho más aproximada del comportamiento real, ¿sí?
Bueno, factor de compresibilidad, dejo para ustedes que lo verifiquen de la misma forma que hicimos en el problema anterior. Están los valores de presión reducida, temperatura reducida, de todos modos ustedes los pueden calcular y verificar, ¿sí? Así que bueno, esta es otra forma simplemente de hacer este tipo de evaluaciones, ¿sí? Profe, Sí. en el caso, cuando nosotros vamos a calcular y queremos mayor precisión, en este caso nos quedaremos con la tabla de vapor o con Van der Waals. Con la tabla de vapor va a ser el valor en este caso más preciso. Profe, ¿qué Sí. criterio tomamos para elegir cuando está entre medio de dos temperaturas? Porque yo tengo 350 y 400 y la temperatura en grados Celsius. Y la temperatura es 371. ¿Y qué temperaturas tenés, me dijiste? 350 y 400 grados Celsius. A ver, un criterio más rápido es tomar la temperatura más cercana. Esa podría ser una decisión. Y otra podría ser hacer una interpolación, similar a la que hicimos anteriormente, entre los dos valores. ¿Sí? Tomás las dos temperaturas, los dos valores de volúmenes específicos que corresponden a cada una de esas temperaturas y estableces una interpolación, es decir, una especie de promedio entre los dos valores. ¿Sí? Sí, profe. Ese puede ser un criterio, digamos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿se entiende? ¿Se va entendiendo este tema? Con esto ya vamos cerrando. Quedan unos problemas más para que ustedes resuelvan, pero son del mismo estilo, ¿sí? De cálculos ya sea de volúmenes específicos o de cálculo de número de moles. Por ejemplo, el problema que sigue en la guía, los problemas 4, 5 y 6 son muy similares, pero por tomar un ejemplo, el problema 4, ¿sí? Dice, para la producción de oxígeno líquido es necesario que el gas sea comprimido a 100 atmósferas y a menos 90 grados centígrados. Bien. Oxígeno a presión de 1 atmósfera y 22 grados centígrados es llevado hasta esas condiciones. Es decir, la condición inicial es de 1 atmósfera y 22 grados centígrados. Y yo tengo que llevar a una condición final de 100 atmósferas y menos 90 grados centígrados. Entonces me pide calcular el volumen del gas comprimido, ¿sí? El volumen final del gas comprimido, resultante de 280 litros originales del gas. Es decir, originalmente en el punto inicial tengo 280 litros total de gas, ¿sí? Eso no es volumen específico, es un volumen total. Tengo 1 atmósfera y tengo 22 grados centígrados. Bueno, el proceder ahí es usar la información inicial para calcular el número de moles primero, ¿sí? Entonces, con esa información inicial de ese punto inicial, yo puedo calcular qué cantidad de oxígeno estoy comprimiendo y luego, en la nueva condición, utilizar ese número de moles para calcular el volumen final. ¿Sí? Y para ello voy a tener que utilizar en las dos condiciones alguna ecuación de estado. Bien. Para el caso, por ejemplo, del problema 4, el oxígeno en la condición inicial está a una temperatura de 1 atmósfera, que es relativamente baja, y a 22 grados centígrados. ¿Sí? Es prácticamente condiciones ambientales. ¿Bien? El oxígeno en ese caso, en esas condiciones, es posible considerarlo como un gas ideal. Es decir que
A diferencia del problema 2, en el que hicimos un cálculo similar de número de moles, ¿se acuerdan? En el problema de los cilindros, primero calculamos qué cantidad qué número de moles había en cada cilindro. Y ahí surgió como primera idea inicial, bueno, utilizar la ecuación de gases ideales para calcular el número de moles. Pero bueno, en ese caso no era tan conveniente porque la desviación era considerable. Pero en este caso, la desviación, y de hecho si ustedes quieren verificarlo después a partir de otra ecuación de estado y demás, lo pueden hacer, pero van a ver que para la condición inicial se puede usar la ecuación de gas ideal. Y les va a dar un valor bastante aproximado, bastante cercano al real. Entonces, podríamos usar la ecuación de gas ideal para, con las condiciones ideales, calcular el número de moles. Ahora, para las condiciones finales, ¿sí? Yo primero voy a tener que calcular con la presión y con la temperatura el volumen específico, ¿bien? Antes de calcular el volumen total. Pero ese volumen específico ya no lo voy a poder hacer con la ecuación de gas ideal. Estoy a 100 atmósferas y una presión, una temperatura, bueno, muy baja, pero una presión muy alta, ¿sí? Entonces, muy probablemente tenga que utilizar otra ecuación de estado para hacer la evaluación de ese volumen específico. Y una vez que obtengo el valor del volumen específico, ya puedo calcular el volumen total con el número de moles, ¿sí? También lo hicimos recién, hace un momento en el problema 2, creo, también el cálculo de un volumen total a partir de un volumen específico, ¿sí? O hicimos al revés, en realidad calculamos el número de moles a partir del volumen total y el volumen específico. Bueno, acá vamos a usar la misma fórmula, pero en lugar de el número de moles ser la incógnita, mi incógnita va a ser el volumen total, ¿no? Y muy similar es el problema 5 y el problema 6, ¿sí? Entonces acá un poco la idea es que si ustedes no saben si el comportamiento es ideal o no, bueno, usen una ecuación de estado cualquiera, seleccionen una, y después pueden verificar con otra, o directamente pueden ir al uso de las tablas, directamente decir, bueno, voy a usar tablas, y me fijo la condición, utilizo una tabla, y a partir de ahí evalúo. ¿Sí? Acá ya queda un poco a criterio de que ustedes, en base a lo que hemos visto, puedan utilizar cualquiera de las herramientas, ¿sí? Y hacer comparaciones y ver a ver cuál puede llegar a ser la óptima de uso. Profe, dijo Sí. que las tablas tienen mayor precisión que una ecuación de estado. A ver, la tabla me va a dar un valor de alguna forma que es un valor más realista, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Porque la tabla ya es algo definido, predeterminado, que haya sido estudiado. Ahora, la precisión no necesariamente la voy a conseguir con una tabla, porque a veces la tabla no me va a dar el 100% de la información. Con la tabla voy a obtener algunos valores en ciertas condiciones. Por ejemplo, lo voy a obtener a partir de una tabla, puedo tener una presión reducida de 2, una presión reducida de 4, para una presión reducida de 6. Pero si yo busco una presión reducida de 3,5, tal vez la tabla no me da ese valor. Entonces voy a tener que hacer una aproximación. Ahora, si la ecuación de estado que estoy utilizando es lo suficientemente buena como para replicar valores muy parecidos a los de la tabla, me conviene usar la ecuación de estado, porque con la ecuación de estado voy a obtener un mayor nivel de precisión. Con la ecuación de estado voy a poder calcular exactamente para el valor de presión y temperatura que estoy buscando. Entonces, no quiero quitarle ni agregarle peso a ninguna. Si una ecuación de estado es capaz de reproducir valores muy similares a los de una tabla, es hasta más útil a nivel de precisión que la tabla. Bien, ahora, si mi ecuación de estado no reproduce los valores de la tabla o los reproduce erróneamente, entonces no es tan útil. Y tal vez me convenga usar la tabla, aunque no tenga el nivel de precisión que pueda alcanzar con una ecuación de estado. Bien, ¿Se entiende la profe. diferencia? Sí, sí, porque las tablas se hacen, o sea, empíricamente, ¿no? Se van midiendo y de acuerdo a esos valores se ponen en la tabla. Claro, sí, sí. Y de hecho algunas tablas usan ecuaciones de estado, pero ecuaciones de estado previamente verificadas, de alguna manera, ¿sí? Que se saben que ya funcionan
en base a una medición experimental. ¿Mm? Pero sí, las tablas en muchos casos parten ya de mediciones, de cosas reales que han sido probadas. ¿Bien? Lo mismo que las tablas de vapor. ¿Está? Bueno, Sí, les profe, decía... Sí. tenía desactivado el micrófono. ¿Qué valores tomamos en qué rango tomamos los valores de presión y temperatura para gas ideal, más o menos? No hay un rango. No hay un rango porque eso depende del tipo de gas. Si yo digo, no sé, un gas ideal, un gas opera en forma ideal entre 1 atmósfera y 10 atmósferas, eso no es correcto. Porque un gas, por ejemplo, oxígeno, tal vez se comporte de forma ideal en esas condiciones, pero dióxido de carbono tal vez no. Entonces, no se puede generalizar desde ese punto de vista en condiciones normales el comportamiento de un gas como ideal o como no ideal. Lo mismo ocurre con las temperaturas. Por eso ese concepto que a veces ustedes aprenden de que un gas ideal es ideal a bajas presiones y altas temperaturas es muy orientativo solamente. ¿Eh? Es orientativo y es relativo. Ahora, ¿relativo a qué? Es relativo a su punto crítico. ¿Sí? Por eso es que cuando lo expresamos en condiciones, en condiciones reducidas, ahí sí se puede generalizar. Les digo que es relativo a su punto crítico porque cuando uno dice bajas temperaturas, altas temperaturas y bajas presiones, entonces uno tiene que establecer alguna referencia. La mejor referencia para eso es el punto crítico. Entonces yo puedo decir, un gas está trabajando a bajas presiones, y cuando digo bajas presiones me tengo que referir a la presión de su punto crítico. Entonces, si la presión de trabajo del gas es mucho más baja que la presión crítica, entonces sí puedo decir está trabajando a bajas presiones. Y si la temperatura de trabajo del gas está trabajando por encima de la temperatura crítica, puedo decir sí son altas temperaturas. Pero como los gases tienen distintas presiones críticas y distintas temperaturas críticas, yo no puedo generalizar un mismo criterio para todos los gases. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Pero esa sería la referencia de comparación en todo caso si uno quisiera tomar un punto. ¿Qué es lo que hace justamente el teorema de los estados correspondientes? Trata de estandarizar eso y usa como referencia las condiciones críticas de cada gas. Bien, profe. Bien. Bueno. A ver si podemos... Yo quiero tratar de mostrarles... me dan un segundito. Una aplicación que yo les comenté la clase pasada que ustedes podían buscar por ahí herramientas que les permiten hacer este tipo de cálculos. A ver si me dan un segundo. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, profe. profe. Lo que pasa es que me estoy conectando de otro dispositivo, entonces puede que haya algún efecto de eco. Bueno, voy a tratar de
de compartirles una aplicación en la cual ustedes van a poder ver ahí en mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, esta es una aplicación que tal vez puedan encontrar alguna similar. Se llama, como dice ahí arriba, Chemical Engineering App Suite. ¿Sí? Es una aplicación que yo encontré bastante útil. Está para iOS, no estoy seguro si está para Android, pero muy posiblemente para Android hay similares. Que tiene bastante información y muy interesante desde el punto de vista de la termodinámica, por un lado, y para otras aplicaciones adicionales, ¿sí? Fíjense que esta aplicación tiene distintos subgrupos, digamos, dentro de la misma aplicación. Tiene una herramienta para hacer conversiones, ¿sí? De distintos tipos. Aplicaciones exclusivamente para hacer conversiones van a encontrar, y van a encontrar muchas, y es conveniente que tengan ustedes a mano siempre una aplicación para hacer conversiones. Como pueden ver acá, yo puedo, no sé, tienen un montón de cosas para poder convertir, pero bueno, de unidades, pero bueno, las más clásicas, por ejemplo, presión, ¿sí? Lo que estábamos viendo hace un rato, por ejemplo, esta yo la uso mucho. Hace rato estábamos viendo la presión de 3000 psi, ¿se acuerdan? 300 puse. Pero bueno, así pueden hacer conversiones de distintos tipos de unidades, de densidad, de fuerza, bueno, de temperatura, por ejemplo, ¿sí? Las distintas escalas que nosotros hemos visto. Sirve siempre tener a mano este tipo de cosas hoy con un teléfono, digamos, celular, que es mucho más rápido que recurrir a veces a una tabla y cosas por el estilo. Obviamente siempre conviene que verifiquen, ¿no? También que hagan algún chequeo de que la aplicación está funcionando bien, y lo hagan contra una fuente que saben que es correcta, que puede ser una tabla de un libro y cosas por el estilo. Pero en general no debieran tener errores, porque si no enseguida los reportan y ya las bajan. Esta es la parte que más me interesa a mí, ecuaciones. Fíjense que en esta parte de ecuaciones, donde acabo de ingresar, tengo distintas ecuaciones de estado que puedo utilizar. Gas ideal, obviamente, ¿sí? En donde yo puedo ingresar un valor de presión, por ejemplo, no sé, de las que estábamos viendo hace un rato. Pueden ser, si mal no recuerdo, por ejemplo, la presión era de 204 atmósferas, teníamos una temperatura de 65 grados centígrados. Bueno, para el caso del gas ideal, en esta aplicación me pide también el número de moles, ¿sí? Pero si yo quiero calcular el volumen específico, puedo poner simplemente 1, bien, es decir, el volumen para un mol, el volumen molar, y a partir de ahí puedo calcular el volumen, en este caso sería volumen específico, la unidad sería litro por mol, ¿sí? Y ahí me da el valor utilizando gas ideal. Para gas ideal, ustedes no sé si dieron cuenta, pero nunca le decimos o nunca necesitamos saber qué tipo de gas es, ¿bien? Pero si yo quiero utilizar, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals, sí tengo que decir qué tipo de gas es. En este caso, en esta aplicación específica, tengo un montón de fluidos posibles de trabajar. Si ustedes se acuerdan, estábamos trabajando con metano, ¿sí? Está acá el metano. Entonces, bueno, si ya vamos a trabajar con una ecuación de Van der Waals, Redlich-Kwon o cualquiera de las otras, necesitamos conocer el tipo de gas. Bien. Y fíjense que en este caso, esta aplicación ya calculó, acá en la parte de abajo, los valores de A y B.
y también me da el valor de la temperatura crítica y de la presión crítica, ¿sí? Ya del metano. Y lo que yo voy a hacer ahora entonces es calcular en base a los datos, por ejemplo la presión, vamos de nuevo, 204, y la temperatura de 65, ¿sí? Le doy calcular, y ahí me calculó el valor del volumen específico, ¿sí? Fíjense que si voy un poquito más abajo, me calcula también el valor de Z, es decir, el valor del factor de compresibilidad correspondiente a esas condiciones, ¿sí? Con Van der Waals. No sé si se acuerdan, pero el cálculo que habíamos hecho, estos datos son del problema 2, era bastante parecido, ¿sí? 0,11 y moneditas. Lo hagamos con Redlich-Kwon, para probar simplemente. Está acá, Redlich-Kwon. Nuevamente tenemos que seleccionar el tipo de gas, metano, ¿sí? Fíjense de nuevo, están los valores de A y B para la ecuación de Redlich-Kwon, ¿sí? Vamos de nuevo con la presión, vamos con la temperatura, go. 0.12, ¿ven? ¿Se acuerdan que Redlich-Kwon era la que mejor se aproximaba comparando con el valor de tabla? Y el valor de factor de compresibilidad lo tienen ahí, 0,91, ¿sí? Que calcula esta ecuación. Bien. Y así podemos hacerlo con otras ecuaciones, digamos, también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la de Suave-Redlich-Kwon, ¿sí? Bien. Que también tiene sus valores de... Fíjense que esta ecuación, esta es otra ecuación de estado, que si bien no la vimos, en la práctica no la utilizamos, pero bueno, hay muchas otras ecuaciones de estado, esto yo les comentaba al principio, varias ecuaciones de estado. En este caso, fíjense que esta ecuación utiliza un valor de A, que están ahí abajo, un valor de B y el valor del factor acéntrico. Es decir, incluye ese tercer parámetro que hablamos hace un rato. Bien. Con esto se busca mayor nivel de precisión, mayor nivel de acercamiento a la realidad. Esta ecuación, por ejemplo, de Suave-Redlich-Kwon va a ser en muchos casos mejor que la de Redlich-Kwon solamente, ¿sí? Pero, bueno, podemos probar también acá, 204, el mismo valor, 65, 0,12, 71. ¿Sí? El factor de compresibilidad 0,93. Hay una pequeña diferencia, pero bueno, son las variaciones que cada ecuación va dando en función de sus parámetros, ¿sí? Penn-Robinson es otra ecuación. Es otra ecuación, por ahí Penn-Robinson tiene otras. Esta tiene otra variable más, tiene un parámetro de A, de B, un factor acéntrico y un parámetro llamado K, ¿sí? Que es otra variable que se suma, que tiene también que ver con las interacciones moleculares y los tamaños de las moléculas, y bueno, ya le van agregando más complejidad, ¿no? Pero bueno, la idea es simplemente mostrarles que hay muchas opciones y que se pueden... que hay disponibles, digamos, este tipo de herramientas para el tipo de cálculos que estamos haciendo. En este caso, esta aplicación también, fíjense que tiene, acá que dice Water and Steam, yo voy a ingresar ahí, son datos exclusivos para vapor de agua, para agua y vapor de agua, como los que veíamos en el último problema que hicimos, ¿sí? En el problema 3. Entonces, ingresemos ahí, fíjense que tengo vapor, donde dice Steam, y ahí yo puedo entrar con los valores de temperatura y presión, ¿sí? Y poder calcular todos estos parámetros que me marca la aplicación, el CP del líquido, el CP del vapor, ¿sí? El CB, la densidad, las entalpías, las entropías, los volúmenes específicos, ¿sí? Para el vapor, fíjense que arriba está en condición saturada, o puedo hacer esto que preguntaba el compañero en condición sobrecalentada, ¿sí? El que dice superheated, ¿sí? Y en ese caso, bueno, las cosas que me va a determinar obviamente van a ser para la fase vapor, ¿sí? El CP, el CB, la densidad, la entalpía, la entropía, el volumen, la energía interna, la viscosidad, la conductividad, el coeficiente de Joule-Thomson, la velocidad del sonido me da,
No sé, podemos poner, a ver si me ayudan, ¿cuál era la condición de vapor que teníamos en el problema 3? En términos de temperatura y presión. Estaba en 1500 CIA y 700 Fahrenheit. 1500, acá también puedo elegir las unidades, fíjense, psi. ¿Qué pasa? 1500 psi y una temperatura de 700 Fahrenheit. 700 Fahrenheit, está ahí. 700. Vamos a darle Go. Ahí está. Nos calculó todas esas cosas. CP, CB. Volumen, ahí está el volumen. Fíjense que el volumen, según calcula acá, lo ven ahí, debajo de la entropía, 0,02339 metro cúbico por kilogramo. Y habíamos visto que andaba en ese orden, ¿se acuerdan? El valor de tabla. Sí, profe. En 0,023. No me acuerdo los otros números, pero en ese orden estaba. Y están todas, además están todas las otras variables. Obviamente esto está en fase vapor, bueno, tiene ese valor de CP, ese valor de CB, ese valor de densidad. La entalpía en ese punto de trabajo tiene el valor de 2164, la entropía también tenemos el valor de la energía interna específica, ¿sí? La viscosidad, bueno. Podemos encontrar gran cantidad de información y bueno, y así podemos ir cambiando las distintas condiciones y calcular para las distintas condiciones la información. Además, esta aplicación para el vapor tenemos para, bueno, presiones de vapor de agua, para el gas R134A, que es un gas refrigerante, ¿sí? Para amoníaco, para dióxido de carbono y para aire, o en este caso aire está considerado como un gas ideal. Bueno, así ustedes pueden encontrar, y bueno, yo les sugiero un poco que se pongan a buscar qué cosas hay disponibles, ¿sí? que pueden llegar a encontrar y que pueden ser muy útiles. ¿Bien? Yo Sí, simplemente les muestro un ejemplo, digamos, ¿sí? de herramienta. Esto obviamente les puede servir a ustedes como estudiantes, pero también les va a servir mucho cuando ya apliquen y trabajen, ¿no? También les puede sacar de un apuro el hecho de tener a mano una consulta rápida de poder determinar cosas como las que estamos viendo. Pero bueno, sí es importante que ustedes sepan de dónde salen estas cosas más que solamente hacer el uso de una aplicación, ¿bien? Sí, profe. Yo estoy viendo en Android y hay varias aplicaciones que tienen ese Bueno, nombre. Hay que hay que buscar cuál probar. es. Hay que probar con alguna, y si no encuentran exactamente la misma, seguramente van a encontrar parecidas, tal vez algunas que se enfoquen en vapor de agua exclusivamente, tal vez otras que se enfoquen en otros gases, ¿bien? Así que bueno, es cuestión de ponerse a jugar un poco y ver qué es lo que encuentran disponible y cuál es útil. A veces van a tener una aplicación que no la van a usar y bueno, no pasa nada, simplemente no les va a ser útil para lo que ustedes buscan, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto cerramos el tema del estudio de los gases reales. Como han visto, ahora cuentan con muchas más herramientas para encarar el estudio del manejo de fluidos, además de lo que fue la consideración que hicimos en gran parte de la materia de fluido con su comportamiento ideal. Bueno.